Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Esperamos que el Señor nos bendiga una vez más y vamos inmediatamente a nuestra sexta clase. ¿Cómo ha pasado la semana? Bueno, así es el tiempo, corre rápido. Y vamos a comenzar haciendo un resumen de la clase pasada. En la clase anterior estuvimos estudiando sobre los deberes prácticos en el matrimonio. De acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, la mujer como esposa tiene tres deberes puntuales que cumplir. Solamente tres aparecen ahí en el Nuevo Testamento. La primera es sujetarse al marido. Eso ya lo estuvimos tratando detenidamente sobre la sujeción. Luego, el respeto que debe tener la esposa hacia su cónyuge. Y el tercer elemento que debe observar la esposa es agradar a su esposo. Por su parte, algunas demandas de las cinco que aparecen en un Nuevo Testamento para los esposos, alcanzamos a ver al menos algunas tres, las primeras tres. La primera era amar a la esposa. No tenía otra alternativa, sino que es un mandato que tiene que amar a su esposa. Eh, Hay una cosa que hay que tener bien presente, que el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es un deber, es una actitud, es un compromiso, es una acción. No es meramente lo romántico, escuchar una canción, regalar una flor, no, no, sino que hay que responsabilizarse con esa actitud hacia la esposa. La segunda demanda es que el varón tiene que agradar a su cónyuge. Esto es recíproco. No solo la mujer tiene que agradar al hombre, sino que también el hombre tiene que agradar a la mujer. Y veíamos como ejemplo Jesús. Jesús nunca se agradó a sí mismo. ¿M? Y también la escritura dice que no debemos agradarnos los unos a los otros o hacia sí mismos. Y creo que quedamos con este deber que el hombre tiene que dar honor a su esposa, basado en las palabras de Pedro en el capítulo 3 verso 7 que dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No alcanzamos a resaltar bien el contenido de este mandato, de este versículo, pero aquí dice que tenemos que dar honor a la mujer, en el caso de los maridos, como a vaso más frágil. ¿No? Pedro no dice que la mujer es un vaso frágil. No, no dice eso, sino que ahí está la expresión como a vaso más frágil. Pedro usa un símil. Un símil es una figura literaria de comparación, de semejanza. Es decir, es como esto. ¿M? No dice qué está diciendo. Creo que hemos usado el ejemplo otras veces cuando el mismo Pedro dice que el diablo anda como león rugiente. No dice que es león, sino que anda como león. El que realmente es león es Cristo, el león de la tribu de Judá. Bueno, hay que tratarla de esa forma, ¿no? Como si fuera frágil. ¿No? Y como a coherederas de la gracia de la vida. Aquí hay otra interesante explicación ahí. Y una de las razones poderosas, al menos en este versículo, es para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué interesante, ¿eh? Por el hecho de no dar honor, no valorar a la esposa, uno puede llegar a tener problemas con la oración. Porque dar honor, en griego, el sentido es de valorización. Continuamos ahora con un cuarto deber. El esposo debe vivir sabiamente con la esposa. Bueno, ahí en 1 Pedro 3:7 lo decía. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Qué interesante eso, ¿ah? Es decir, hay que ser sabio para llegar al matrimonio porque hay que vivir sabiamente. La expresión griega sabiamente viene de gnosis, que es ciencia, conocimiento. Y claro, en el contexto del Nuevo Testamento, esto denota un conocimiento de la verdad. Es decir,
para tener una relación sana, para mantener una buena convivencia matrimonial, es necesario hacerlo sabiamente, pero, basado en la escritura, basado en el conocimiento de la verdad. Y la palabra del Señor es verdad. Y dice Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hablando de Cristo. Pero la palabra del Señor es la palabra verdadera, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí encontramos nosotros el consejo necesario, el consejo suficiente, el consejo oportuno para actuar sabiamente, para vivir sabiamente con la mujer. Y el quinto deber para el hombre es no ser áspero con la mujer. No se debe ser áspero con ella. Es decir, esto de tener una actitud áspera, una actitud media complicada, media molestosa, así, que no es que no es suave, que no es cómoda, hay que evitarlo. Dice que debemos vivir con ella no de una manera áspera, porque dice, maridos, es Pablo quien dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Parece que, al menos en la iglesia de Colosa, parece que habían algunos varones muy ásperos para tratar a la esposa. Y claro, si la trata así, obviamente la mujer no va a sentirse bien. Ahora, la expresión ser áspera en griego es pikrainon. Y este es un verbo que significa ser amargo. Yo he escuchado algunas oportunidades, algunas esposas decir, no acá en la iglesia, sino en otras partes, no, no, mi marido es un amargado, es amargo. Sí, es peor que el natre. Yo conozco el natre, he tomado natre. Es una hierbita bien amarga y que se usa mucho para los cotipados, para el resfriado, para ese tipo de cosas. Claro, el sabor no es agradable. Y me llamó la atención porque este verbo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Colosenses y en Apocalipsis también aparece, y aparece 3 veces. Y mire qué interesante esto, me llamó la atención. Apocalipsis capítulo 10, versos 9 y 10, en la otra parte donde aparece es en el capítulo 8. Aquí, en este texto, leemos lo siguiente. Juan está contando aquí la experiencia que tuvo él cuando se le reveló el tiempo final, la experiencia que tuvo ahí en la isla de Pasmo. Y dijo Juan, describiendo lo que vivió en ese momento. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bueno, el ángel aquí le advierte a Juan que si come el libro, él va a tener esa experiencia, que lo va a encontrar dulcecito al principio, pero después en el vientre, ¡ay! Amargo total. Y él sigue narrando la experiencia. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y justamente le pasó lo que le dijo el ángel. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, esa fue la experiencia que tuvo Juan. Ahora, ¿por qué me llamó la atención esto? Porque, aunque no tiene nada que ver con el contexto del matrimonio, este pasaje, sin embargo, la expresión usada ahí en el Nuevo Testamento, este verbo que aparece 4 veces, ilustra muy bien lo que a veces ocurre en algunas relaciones matrimoniales. Sí, porque al principio todo es dulce, toda la alegría, mi amor para acá, mi amor para acá, linda, rica, qué sé, y todo ese cuento que es típico, ¿cierto? Los hombres generalmente son así. Eh, y claro, al principio todo es dulce, envidiable la relación, pero lamentablemente con el tiempo eso cambia
y después la relación se transforma en una compañía amarga, en una relación amarga, donde el marido se vuelve amargo con su esposa, le amarga la vida. Sí, hay muchas mujeres amargadas. ¿Por qué? Porque los maridos, el trato que le dan, la ponen de esa forma. Por eso que acá el apóstol Pablo les encarece a los maridos que amen a sus mujeres. Y una forma de amar es no ser, pero es decir, no ser amargos con ella. Que Dios libre a todos los que están conectados, a los maridos ahí, que no sean amargos con su esposa. Ojalá que ninguna hermana después llegue reclamando, "Uy, mi marido es un amargado, es amargo". Bien. Y bueno, los solteros, que tengan presente, estas cosas son interesantes para los solteros, aunque ellos todavía no están bajo estas demandas, pero para cuando se casen, que ya las tengan muy en cuenta. Bien, vamos a entrar ahora al terreno de la armonía matrimonial. Para que haya armonía en la relación matrimonial, se hace necesario tener presente algunos factores, dentro de los cuales consideraremos los más comunes. El primero es el respeto mutuo. Alguien dijo que el respeto no se impone, se gana. Sí, así debiera ser. Pero, ¿de qué manera un esposo, un marido, se gana el respeto de la esposa? Y viceversa. ¿De qué manera una esposa se gana el respeto de su marido? Bueno, número uno, tratando a su cónyuge con cariño, cortesía y consideración. Mire qué sencilla la receta. Cariño, cortesía y consideración. Puede que esto no sea tan continuo todos los días, pero es necesario que en el momento necesario y debido haya expresiones de cariño, ser cortés. Así como cuando se está pololeando, que la cortesía, flora a cada momento. Bueno, después de casado, tiene que seguir esa cortesía, ese cariño tan expresivo en el tiempo del noviazgo, del pololeo. Bueno, que se mantenga. Y por supuesto, la consideración. Luego, en segundo lugar, otro elemento importante para mantener una armonía matrimonial es esforzándose en cumplir su rol en la familia. Tanto el hombre como la mujer tienen su rol en la familia y deben cumplirlo. Sí, el marido como protector de la familia, como cabeza de la familia, como el que debe sustentar la familia, él debe cumplir con su rol en la familia. Sí, debe asumir eso. No puede dejar que sea la esposa la que trabaje y él que hace la casa y vivir de la renta. No, no, no puede ser. Hay algunas circunstancias a veces que se llega a ese estado, pero el ideal es que el varón asuma la responsabilidad. Claro, hoy en día estamos en una sociedad muy distinta a la de cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿sí? En ese tiempo los matrimonios, la mujer era de la casa y el hombre era el que salía a trabajar, a ganar los chicharrones. ¿Mm? Bueno, hoy en día ya esa idea está como media pisoteada y son muchas las mujeres que trabajan. No estoy en contra de eso. El problema está cuando a veces se sobrepasa o se trastoca ese rol y quienes pagan las consecuencias son los hijos, porque en la casa no está el papá ni la mamá, porque el papá está trabajando y la mamá está trabajando. Entiendo, a veces hay situaciones donde la mujer requiere trabajar, pero hay otras cosas, de otras circunstancias, otras experiencias donde la mujer no necesita trabajar. Lo mejor es que se quede en la casa,
haciendo su rol de dueña de casa, porque ella es la dueña de casa, ¿no? Ella es la que maneja esa parte que el hombre no sabe y no puede manejar porque no fue diseñado para eso. Ahora, eso no quiere decir que el hombre no haga las camas, no cocine, no vaya a comprar. No, no quiere decir eso. No, no. Pero hay un rol moral y un rol espiritual que el hombre debe asumir y debe cumplir. Número tres, también para mantener una armonía matrimonial hay que ser comprensivo con su consorte, con su esposa, con su esposo. Comprensivo. Mire, estoy viendo, para entender mucho mejor esto de ser comprensivo, lo opuesto a ser comprensivo. El antónimo de comprensivo es intolerante, intransigente, inflexible, incomprensivo. Sí, estas expresiones no deben estar en la relación matrimonial. Por el contrario, tiene que ser comprensivo. Lamentablemente, a veces una de las quejas de una de las dos partes es que no me comprende mi marido, no me comprende mi mujer. Y cuando una persona no se siente comprendida, por supuesto que no se siente agradada en la relación familiar. Por el contrario, se siente criticada a veces. Es por eso que en cuarto lugar, perdón, no, no, todavía no. En cuarto lugar, a ver, ¿dónde está? Ah, se me fue de viaje. Se me fue de viaje. Perdone, pero, debe que, claro, el problema es que el sistema de la manzanita funciona al revés. Al Android es para el otro lado. Ya. Vamos. No serás, pero ahí está, ¿no es cierto? Ya, vamos ahora. El respeto en la crítica, la admiración. Aquí estábamos. Perdón, otra vez me fui para... Se me perdió esta cosa. Ya, estábamos en el número 3. El 4. Se debe evitar la crítica hacia su esposa o hacia el esposo. Se suele decir que hay cuatro tipos de crítica. Al menos las más populares son la crítica destructiva como la crítica constructiva. Pero cuando aquí se habla de evitar la crítica, se está haciendo alusión a la crítica destructiva. ¿Y qué es esa? Bueno, la crítica destructiva consiste en atacar al cónyuge, consiste en descalificar a otra persona y sin que existan argumentos válidos. Eso debe evitarse también, evitar la crítica destructiva. Ahora, si hay algún tipo de crítica, que sea la constructiva, donde ambas partes lo conversan, lo acuerdan y, por supuesto, hay razones suficientes para hacerlo y enmendar aquello que se está objetando. Y número 5, para mantener ese respeto, es necesario expresar la admiración por el cónyuge. Algo que no sé si es común a veces en los matrimonios, pero si nos ponemos a pensar un poco en la responsabilidad del otro y cómo funciona, lo que hace, el sacrificio que hace, vamos a terminar admirando al cónyuge. Y por supuesto, es muy bueno y hace muy bien el poder esta admiración, expresarlas con hechos y con palabras. Con palabras, bueno, expresando eh, algún sentimiento, expresando algún reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando mi esposa estaba viva, yo muchas veces eh, le di gracias y la admiré porque muy buena cocinera, muy buena cocina.
Y yo me saqué la lotería con ella porque venía de una familia, de un hogar donde mi mamá, su don no era la cocina. Claro, no cocinaba mal, pero tampoco era la octava maravilla. Pero cuando empecé a vivir con mi esposa, ahí me cambió el mundo. Y yo siempre, siempre, siempre se lo agradecía, siempre se lo agradecía. A veces en tono de broma me decía, mi amor, yo siempre voy a estar orando por tu vista y por tus manitos, para que puedas seguir cocinando. No importa que te pase otra cosa, pero eso no. Pero también, hermanos, valorar el trabajo en la casa. A veces cuando llegaba del trabajo encontraba generalmente la cocina, pero impecable, un espejo. Eso también se lo reconocía. Era una forma de admirar. Y eso construye. Eso es una demostración con el cual uno puede ganarse el respeto. Vamos. Otro factor importante para mantener una armonía matrimonial es la madurez emocional. La madurez emocional es la capacidad de ajustarse socialmente a otros y reaccionar bien con todas las situaciones. Vamos a ver algunos indicios de la falta de madurez. Un primer indicio es cuando la persona tiene un carácter explosivo. Seguramente usted conoce a alguien, como solemos llamar en buen castellano, cuando la persona es de mecha corta. Cualquier cosita habla y explota. Cualquier cosita comienza a alegar, comienza a discutir, comienza a refunfuñar. Sí. Ahí muchas veces hay un indicio, hay una señal que la persona todavía no ha llegado a una madurez completa, el carácter explosivo. Otro indicio de una falta de madurez es no considerar los sentimientos y los deseos del cónyuge. Sí, a veces hay cónyuges, ya sea hombre o mujer, que no están ni ahí con lo que siente, lo que desea, lo que piensa, lo que quiere el cónyuge, ¿no? Eso es esencial considerar lo que ella o él piensa, lo que él o ella desea, lo que él o ella siente. Sí. Si hay algo que le molesta, bueno, hay que considerar eso para evitarlo. Si hay algo que le agrada, bueno, hay que enfatizar eso que agrada. Si hay algo que quiere, poner atención. Si lo podemos saciar ese deseo, mejor todavía. Y si no, bueno, tal vez debiéramos esforzarnos, porque si estamos amando, bueno, hay un compromiso ahí de también poder considerar los deseos. Entonces, este factor también nos insta a pensar que la persona no ha llegado a su madurez total. Otro, otra característica, otro indicio de una falta de madurez es ser exigente en cuanto a la satisfacción de los deseos personales. Hay cónyuges que son exigentes, no, esto y así, pa. Y son verdaderos dictadores. Pero ¿qué es lo que lo motiva? Es la propia satisfacción de sus deseos personales, que al final todo gira en torno a él o a ella, que al final la otra persona no tiene derecho a ser satisfecha con algo, sino que todo pasa por él o ella. Entonces, si una persona es exigente en cuanto a lo suyo, a sus propios deseos, su propia satisfacción personal, lo más probable es porque todavía no ha llegado a una total madurez. Otro indicio de la falta de madurez emocional es dar rienda suelta a los sentimientos cuando las cosas andan mal o no se consigue lo que se desea. Hay personas que a veces son niños porque cuando no les resulta algo, reaccionan gritando, llorando o se taiman.
Andan amurrados, palabra antigua, amurrados. Andan callados, no hablan. O culpan a otro. O también no asumen las responsabilidades. No toleran las opiniones diferentes. No, no toleran otra opinión. Bueno, cuando se tienen estas reacciones, son una señal que la persona no ha alcanzado la madurez emocional. ¿Y cuáles son o cuáles serían las características de una persona madura o de una madurez emocional? Bueno, vamos a considerar algunas, no todas porque son muchas, pero para esta clase vamos a hablar sobre esta. Primero que nada, tiene dominio de sí mismo. Es decir, no se deja llevar por los problemas, no se deja llevar por un arrebato, no se deja llevar por la rabia, no. Tiene dominio de sí mismo. Por eso que es muy importante el dominio propio, algo que la escritura también habla. Otra característica de una madurez es hacer frente a la vida con realismo. Hay personas que a veces viven con una vida fantasiosa, puras fantasías, y esto aquí, y esto allá, y esto aquí, pero lejos de la realidad. Sí, el problema está que como viven fantaseando o viven una vida irreal, nunca logran alcanzar una verdadera madurez. Y por supuesto, eso en alguna manera va a afectar a la armonía matrimonial. Una persona madura también es alguien que acepta el sufrimiento. Y nosotros como cristianos mayormente debemos aceptar el sufrimiento. El mejor ejemplo que tenemos es nuestro Salvador, Jesucristo. Él no rechazó el sufrimiento. Más aún, cuando Él estuvo en la tierra, Él sabía que iba a padecer. Es más, a los seguidores de Él les dijo, es necesario, hablando de sí mismo, que el Hijo del Hombre padezca, que sea entregado, que sea crucificado. Es decir, Él sabía, Él había aceptado de antemano ya el sufrimiento. Es por eso que cuando estuvo ahí en el Getsemaní, en ese momento tan clave, cuando sentía ya el peso que se venía sobre él, oró y pidió, Señor, le pidió al Padre, si es posible, líbrame de esto, pero no se haga mi voluntad, no sea mi deseo, porque él había alcanzado madurez, sino que se haga tu voluntad. Él aceptó el sufrimiento y de hecho murió en una cruz, una muerte horrible, una de las muertes más horribles que el ser humano ha ideado es la muerte por crucifixión. Y esa la vivió, la experimentó Jesús. Y damos gracias al Señor por aquello, porque gracias a ese sufrimiento, a esos padecimientos, hoy nosotros tenemos perdón y vida eterna. Otra característica de una persona madura es aquella que acepta las situaciones tal como son. Es decir, no las tergiversa, no, que esto no, mejor eso así, no las cuestiona, sino que las acepta tal como son. No, no empieza a cuestionar esto, a cuestionar este otro, cuando en realidad no hay o no merece cuestionamiento a la situación. Es mucho mejor aceptarlas tal como son para poder enfrentarlas y solucionarlas si es que tienen solución. Además, otra característica es aceptar bien las frustraciones y los contratiempos. ¿Quién alguna vez no se ha sentido frustrado por algo o por los contratiempos? Yo creo que todos, de una u otra manera, en algún momento nos hemos frustrado por algo. Pero si no somos maduros, vamos a cargar con esa frustración que a la larga nos va a dañar, nos va a amargar la vida, ¿no? Tenemos que aceptar las frustraciones, ¿sí?
Si algo no resultó, si no logramos ser lo que queríamos ser, ya sean porque las circunstancias no lo permitieron, porque los medios no lo permitieron, bueno, tenemos que aceptarlo, no se pudo y no se pudo. Ahora, distinto es si nosotros no le hemos hecho empeño a eso, ya no es por frustraciones, ah, es por flojera o por dejación o por falta de interés. Pero cuando nos planteamos conseguir algo en la vida y no lo logramos, tenemos que evitar vivir con frustraciones. Y una de las señales de la madurez es aceptar los fracasos. También, como indicio, se asumen las responsabilidades. Una persona madura es alguien que asume la responsabilidad. El hombre casado, él asume que es el jefe de hogar, que él es el padre, que él es el que tiene que proveer. No puede esperar que la esposa le esté diciendo, oye, tienes que llevar al niño al colegio, oye, tienes que ir a la reunión de apoderados. Mire, he escuchado de, y de bien cerca, no allá en la congregación, sino de parte de un parentesco, que el marido nunca fue a una reunión de apoderados, jamás, teniendo tiempo, pudiendo hacerlo. Es distinto cuando alguien no puede, ¿no? No asume la responsabilidad. La esposa no puede estar diciendo, tienes que comprarle zapatos, tienes que comprarle ropa, tienes que dar dinero para comprar los víveres de la casa. No, él tiene que asumir eso de manera responsable. Por lo menos que maneje los presupuestos necesarios para los efectos de poder desenvolver bien la vida familiar. La esposa tampoco puede estar esperando que el marido le diga, oye, preocúpate de tu hijo, o de nuestro hijo, o de mi hijo, depende cómo se lo diga, porque a veces uno dice de tu hijo, o a veces de mi hijo, o de nuestro hijo. Claro, preocúpate de esto. ¿Qué tienes que bañarlo? ¿Qué tienes que alimentarlo? No puede estar recordándole eso, porque tiene que la persona madura asumir la responsabilidad. Y una persona madura también asume la responsabilidad como cristiano para con el Señor, como también para con la iglesia, porque todos tenemos responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que asumir esa responsabilidad. Es un, un indicio de que hay madurez. También un indicio de madurez emocional es cuando la persona se lleva bien con las demás personas. Sí, se lleva bien con las demás personas. Eh, alguien me contó, fíjese que mi vecino es un tipo re jodido, re complicado. Ha peleado con medio mundo, ha peleado con medio mundo. Y nadie lo quiere, nadie lo soporta, porque es odioso. A veces, cuando la persona no logra madurar como debe ser, tiene esa conducta. Pero una persona madura se lleva bien con todos los demás que le rodean, con todas las personas, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos, con los hermanos en la iglesia. Sí, está en nosotros y nosotros tenemos que asumir eso. Nosotros buscar llevarnos bien. Ahora, si alguien no nos pasa, si alguien no se quiere llevar bien con nosotros, ya no es responsabilidad nuestra. Pero tenemos nosotros que tener una actitud a tal punto que con todo el mundo nos llevemos bien. Y eso es rico. Eso es rico. Usted se para frente a cualquier persona y no tiene problema porque se lleva bien con él o con ella. Luego tenemos otro indicio de una madurez emocional. Es que una persona madura se interesa por el bien de los demás. El esposo maduro es alguien que se va a preocupar por el bien de su esposa, en primer lugar. Luego por el bien de sus hijos, si es que los tiene. Sí, no ser indiferente. No preocuparse de buscar su propio bien, sino el bien de la esposa. Tristemente, a veces eso no suele ocurrir.
Pero si hay madurez, ese marido o esa esposa va a buscar el bien de su cónyuge. En penúltimo lugar, una persona madura sabe perdonar y pedir perdón. Sí. El perdón es algo que Dios nos ha dado a nosotros para ejercerlo. Y el pedir perdón también es algo que Dios nos ha dejado para hacer. Muchas veces hay personas que dicen, no, 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 yo esto, mire, le perdono esto, pero esto no se lo perdono. Hay mujeres así, no, mi marido aquí, mi marido allá, mi marido aquí, pero eso no se lo perdonaré nunca. Se mete en problemas, porque si no perdona, Dios no le va a perdonar. Así está establecido. El perdonar es algo que se nos ha demandado. Sí, tenemos esa facultad, tenemos ese recurso. Y no es que, como algunos o algunas, porque también hay hombres, que hay cosas que no le perdonan a la esposa. Hay hombres que no es que no puedan perdonar. Lo que pasa es que no quieren, y eso es distinto. Porque, como lo he dicho otras veces, Dios jamás al ser humano le ha pedido, le ha exigido algo que éste no pueda hacer, no pueda realizar. Todo lo que Dios nos demanda es porque tenemos el capital suficiente, tenemos la fuerza suficiente, tenemos la facultad suficiente para hacerlo. Es una cuestión de voluntad. Si no tenemos voluntad, no lo vamos a hacer. Pero tenemos que perdonar, ¿sí? Acuérdese que a alguien se le ocurrió preguntarle al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor le dijo, 70 veces 7. Si eso lo empezamos a multiplicar por 70, 490 veces. ¿Ah? Porque tengo entendido que todavía 7 por 7 son 49. A no ser que han cambiado tanto las cosas, capaz que ahora ya ni siquiera sea esa cifra. Pero no solo perdonar, algo más profundo todavía, saber pedir perdón. Esta es otra cosa, que a veces pasa a llevar el orgullo tonto que llevamos dentro. Si hemos fracasado, si hemos fallado en algo, tenemos que pedir perdón. Sí, sí, en más de una vez, por diferentes razones, le tuve que pedir perdón a mi señora. Y para nada me rebajé con eso. Para nada pasé a ser un esposo de segundo grado. No, no. Pedir perdón a los hijos también, al menos con las mayores, lo hice. Sí, porque como a uno nadie le enseña a ser esposo, nadie le enseña a ser padre, comete errores al principio, pero cuando la palabra lo confronta a uno, cuando la conciencia le dice, tú estás mal en eso, no debieras haber hecho, no debieras haber dicho eso, no debieras haber actuado eso, hay que pedir perdón. Al menos yo lo he practicado y siempre estaré dispuesto a hacerlo cuando corresponde. Sí, es un indicio de tener una madurez. Hay gente que, o hermanos en la iglesia, a veces que piensan que pedir perdón es rebajarse. No, pedir perdón es hacer la voluntad de Dios, porque Él nos insta a pedir perdón cuando hemos fallado en algo o con alguien y también nos ha instado a perdonar, sí, como Él nos perdonó. Y en último lugar, también el que tiene madurez emocional es capaz de tomar decisiones, ¿sí? Enfrenta la situación y toma decisiones. No es, "Ay, no sé si hacerlo, no hacerlo, y ¿qué vamos a hacer? No sé todavía. eh, a lo mejor mañana y dilatan las cosas y al final nunca toman una decisión y el problema a veces se agranda. Cuando, si se hubiese tomado una decisión, tal vez la situación que necesitaba, que ameritaba tomar una decisión, no se tomó, se complicó. Así que Dios nos ayude a tener esta madurez. Mm, mm, a ver, ¿qué es lo que viene ahora? Ah, ya.
ver, me quedan, según mi dispositivo, 3 minutos, lo voy a hacer rápido. La comunicación. Este es otro factor que ayuda a la armonía matrimonial. La comunicación es de suma importancia, sí, porque la manera de cómo nos comunicamos, las diferencias, los desacuerdos y las quejas nos va a ayudar a mantener una buena relación. Por eso que ahí podemos leer, es de suma importancia la manera de cómo se comunican las diferencias, los desacuerdos y quejas, que siempre en un matrimonio va a existir. Sí, porque somos dos personas diferentes. Sí, el hombre y la mujer son muy diferentes. Hay algunas diferencias, no las vamos a alcanzar a ver ahora. Ya. ¿Cuáles son las maneras de responder? ¿Mm? Cuando hay desacuerdo, cuando hay quejas, cuando hay diferencias, cuando hay reclamos del uno al otro, del cónyuge al otro cónyuge? Bueno, una manera de responder es enojarse y defenderse. No, esa no es la mejor forma, porque hay algunos que reaccionan así. ¿Cómo responden? Se enojan y se defienden. No hablan y si hablan es para puro defenderse. Otra manera muchas veces es desoír la queja y seguir como de costumbre. Es decir, no prestar atención, no oír el problema que le estamos causando al cónyuge, lo que le molesta, lo que le dañó, etcétera. No tomar en cuenta eso y seguir siendo como de costumbre. Es decir, seguir dañando, seguir causando dolor en la otra persona. Otra forma es sentirse ofendido y permanecer callado, ¿no? Oh, nos hacemos las víctimas, no, me hizo esto, este otro, y nos amurramos, nos callamos y no hablamos para nada, se nos entra el habla. Esa también es otra forma que muchas veces se plantea en una comunicación. No es la adecuada como tampoco las anteriores. Y tampoco esta, guardar resentimientos para evitar una confrontación. No, lo peor es guardar resentimientos, porque eso se transforma en amargura, después se transforma en ira, en enojo y después en odio. No, hay que sacar todo eso, hay que vaciarlo, hay que limpiarse de eso para poder restaurar o mantener una buena comunicación. Y finalmente, el consejo apropiado y cómo debe mantenerse una buena comunicación para mantener una buena armonía matrimonial es escuchar y dialogar objetivamente. Cuando hablamos de escuchar, es poner atención a lo que se nos está diciendo, dialogar, intercambiar ahí por esto, aquí, que allá, todo es conversable. Como en los negocios, todo es conversable. Bien, hasta aquí quedamos porque creo que ya estamos en la hora. Mire, justo tengo las 20:45. Muchas gracias y nos estaremos viendo Dios mediante, si no tarda en venir por nosotros, la próxima semana.